El graffiti es una representación del arte callejero que combina dos lenguajes artísticos. Por un lado, la literatura y por otro lado, las artes plásticas. Generalmente estas palabras tienen que ver con expresiones e ideas, ¿sí?, de las personas que desarrollan estos grafitis, y muchas veces estas expresiones tienen que ver con la denuncia a distintas problemáticas sociales. Es decir, el grafiti desarrollado en un contexto urbano en la calle le va a permitir a la persona que hace grafitis poder llegar a una mayor cantidad de personas y que observan y que leen estas imágenes, y la idea de ellos es crear conciencia sobre la realidad vivida. Vamos a hablar un poquito ahora sobre las características plásticas del graffiti, es decir, cómo están desarrollados en función de la imagen. Generalmente ellos trabajan con lo que llaman caja, que es esta noción de profundidad, ¿sí?, en el plano de la imagen. Utilizan la técnica de la perspectiva para realizarlo. Pueden desarrollarlo de esta forma como no. Hay letras que no tienen noción de profundidad, como en este caso. Los colores utilizados generalmente son muy llamativos. Pueden crear algunas variaciones de tono, ¿sí?, para crear alguna noción de idea de luz y sombra en la imagen. Para comenzar a hacer este graffiti, lo primero que vamos a hacer es elegir una problemática social, es decir, un antónimo de esa problemática social. Por ejemplo, de guerra, ¿sí?, como antónimo puede ser paz, es decir, todo lo contrario, que es lo que queremos enseñar a partir de este graffiti, ¿sí? Y lo que van a hacer en la hoja ustedes es dibujar un renglón que aproximadamente tiene que medir 8 centímetros. Intenten que sea en la parte inferior de la hoja. Una vez que terminan, cuenten la cantidad de letras que tiene la palabra que ustedes seleccionaron y dividan ese renglón según esa cantidad de letras que ustedes tienen en la palabra. El siguiente paso sería escribir esta palabra dentro de cada uno de los espacios, ¿sí?, procurando que tenga la letra el alto del renglón que ustedes dibujaron. Y también lo que tienen que hacer es hacer un tipo de letra que sea ancha, doble. Eso es muy importante. Realmente, en el caso de los grafitis, las letras no se dibujan como normalmente las conocemos, sino que la letra se deforma, se estira, ¿sí?, hasta el punto de que deja de ser letra y se convierte en un dibujo. Les explico cómo hacer la deformación de la letra en los grafitis, ¿sí? Esta es una letra P como normalmente la conocemos, ¿sí? Vamos a pasar a hacer una deformación y le vamos a agregar al contorno de la letra distintos tipos de línea, ¿sí? Yo acá se las dibujé a un costadito, pero en el trabajo igual se las voy a poner para que ustedes se vayan guiando. La idea es dibujar, ¿sí?, esas líneas en el contorno de la letra. En este caso voy a hacer una curva hacia afuera. Y una vez que lo dibujan, borren el contorno anterior de la letra, ¿sí? Continúo. Ahora voy a elegir una línea quebrada. Y una vez que termino de dibujarlo siempre en el contorno de la letra, borren, ¿sí?, los límites anteriores de la letra. Y así puedo continuar utilizando distintos tipos de línea en el contorno de la letra. Intenten, ¿sí?, que no lo carguen demasiado, digamos, no hagan demasiadas deformaciones en la letra, porque después cuesta un poco hacer lo que es la noción de tridimensión, ¿sí? Acá yo en la parte interna puedo hacer otra deformación. Y siempre recuerden de borrar, ¿sí?, los límites anteriores de la letra. Vamos a pasar a hacer ahora la noción de profundidad en las letras, es decir, lo que se llama 3D. Van a dibujar un punto que tiene que estar ubicado en la parte superior de la hoja, en el centro, y después en la letra marquen puntos donde ustedes ven que la línea cambia de dirección y se transforma en otra, ¿sí? Cada vez que haya un corte entre dos líneas, marquen un punto. Esto lo van a hacer en el contorno de toda la letra. Una vez que terminan, esos puntos los van a unir con el punto que ustedes dibujaron en la parte superior de la hoja. En la técnica de la perspectiva se llama punto de fuga. Vamos a unir cada uno con el punto central de este dibujo. Y hay puntos que, por ejemplo, si ustedes los quisieran unir, yo quisiera unir este punto con el punto central, fíjense que pasa por el medio de la letra, ¿sí? Esto no lo marcan. Cuando ustedes ven que uniendo los puntos, tanto el de la letra como el punto de fuga, la línea que van a dibujar pasa por lo que sería la parte interna de la letra, no lo hagan, no lo dibujen, solo lo que aparece afuera.
Así continuamos. Fíjense que acá si quisiera unirlo no podría tampoco. Por último, una vez que terminan de hacer esto, de hacer la proyección de cada uno de los ángulos, ¿sí?, al punto de fuga, van a concentrarse ustedes entre estas dos líneas, entre estas dos proyecciones que van al punto, entre las primeras dos. Y esta misma línea que está delante, que es una línea curva, ¿sí?, en posición horizontal, la voy a imitar exactamente igual, pero un poquito más atrás. Cuando terminan, remarca. Esta es otra curva, así que la voy a imitar como tal. Siempre concéntrense entre dos líneas, ¿sí?, y van a imitar la misma línea que tienen debajo, pero un poquito más atrás. Fíjense que esta es una vertical, así que la voy a imitar como tal. Así sucesivamente vayan remarcando, ¿sí?, las formas, obviamente que estén visibles, que estén fuera de la letra. Y este es el diseño de la estructura del graffiti ya terminada, con la proyección de los planos de la letra al punto, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que lo hagan en la parte superior de la hoja y que el graffiti inicialmente lo dibujen en la parte inferior? Así pueden hacer y tienen el espacio para hacer esta proyección. Me había quedado espacio entre las letras, así que le agregué algunos dibujos. Esto es opcional también. Como también vuelvo a repetir, la noción de profundidad y esta proyección que hacemos del plano lateral de la letra al punto es opcional. Lo hace el que quiere, el que tiene ganas. Yo solamente lo que les voy a pedir es sí, que hagan letras de formación de la letra como les expliqué al comienzo del video. Nada más. Después lo otro es un agregado. Vamos a pasar ahora a la parte del color. Trabajar el color es dividir, ¿sí?, con líneas curvas que atraviesan todas las letras en tres partes. Y dentro de cada una de las letras trabajé con tres tonos distintos, desde el más oscuro, intermedio al claro. Esto lo pueden hacer con lápices de colores, con fibras, si tienen tres tonos distintos de fibra, como también pueden trabajarlo con témperas, si tienen en su casa. Háganlo con lo que tengan en casa, ¿sí? Yo prefiero lápices de colores, sobre todo para lo que es trabajo con variación de tonos, porque me permite poder seguir agregando capas, o hacer una menor cantidad de capas y así variar los tonos del color. Traten de trabajar con el mismo color para cada una de las letras y bueno, detalles así como por ejemplo pueden hacer dibujos que simulen brillos en la letra. La profundidad la trabajé con fibra negra, puede ser con lápiz negro o el mismo lápiz gris que utilizan para dibujar comúnmente, ¿sí?, dejando algunas líneas que se dirigen siempre al punto central del dibujo, ¿sí?, en color blanco. Este ya sería el trabajo terminado. Fíjense cómo a partir de las subdivisiones internas que hicimos con líneas curvas se trabajó con variación de tonos, del más oscuro al más claro. Puede ser al revés, puede ser que comience del más oscuro en la parte inferior y van desarrollando tonos más claros hacia arriba. Se trabajó la profundidad con color negro, que como les decía puede ser con gris. Y bueno, y decirles que este no es el único método cerrado de poder hacer grafitis, que hay millones de posibilidades, solamente yo les explico una. Si ustedes quieren pueden trabajar con otro tipo de líneas, inventar ustedes su propio tipo de letras. Y bueno, y los materiales, siempre les repito lo mismo, utilicen los materiales que tengan en casa. Les hice algunos detalles con corrector, con liquid, como estrellas, puntos, que el que quiere lo puede aplicar, el que no, no hay problema. Y bueno, y espero que les guste la actividad.